Seguimos en Ocupado Noticias, edición mediodía. Y como lo dijimos antes de la pausa, en nuestro país siempre nos preocupa la problemática que ha generado el tema de la anemia. Cada vez hay cifras alarmantes de niños, de población infantil que padece de anemia, sobre todo en las regiones andinas. Y bueno, y la costa no es la excepción. Y eso trae obviamente toda una situación negativa en el crecimiento de la población. De esto y otros temas vinculados a la salud, la buena alimentación, que repercute esto en una calidad de vida, hablaremos con el doctor Marco Montoya Ciesa, él es médico cirujano endocrinólogo, para que nos oriente sobre esta problemática social de alimentación en nuestro país. Doctor Marco Montoya, bienvenido a Ocupado Noticias, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctor, hay un problema que se agudiza y se incrementa, y las cifras lo demuestran así, que hay una población en nuestro país significativa, preocupante, de índices que cada vez se incrementan de niños que padecen de anemia. Y esto preocupa. El Estado hace esfuerzos, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer desde las familias, desde la sociedad, para ir combatiendo, disminuyendo esta problemática en nuestro país, doctor? La anemia es una enfermedad estructural en nuestro país. Quiere decir que está instalada y que su erradicación es sumamente difícil. Y es muy difícil no solamente porque implica poseer o tener alimentos adecuados para los niños, sino que implica también un cambio en la forma en cómo entendemos la nutrición y la alimentación. Un tema cultural, ¿no es cierto? Exactamente. Para muchas mamás, hablar de nutrición y alimentación, por ejemplo, es tomar un jugo en la mañana, es nunca dejar de tomar un alimento, consumir mucha leche, entre otras cosas. Por ejemplo, en mi especialidad lo que más veo yo es mamás que se preocupan porque sus hijos no comen y están preocupadas en darle alimentos como por ejemplo embutidos, por enviarles galletas al colegio, por enviarles jugos en caja al colegio. Y eso es dañino completamente. Totalmente dañino. Como te decía, entonces la anemia en nuestro país es endémica, es un tremendo problema. Más del 40%, 43, 46% de niños menores de 3 años de edad tienen anemia. Y los lugares, como has mencionado, la zona altoandina, Puno, Apurímac, son zonas en las que es muy, muy difícil hacerlo, no solamente por los escasos recursos, sino también en algunos casos por la escasa participación y adherencia que tienen a los planes las madres que son cabeza de familia. Entonces, aquí merece, doctor, un trabajo muy, diríamos, intenso con las madres, con las familias, como el caso usted dice que conoce, y eso lo sabemos también, las madres de repente por esta ligereza o por salir del paso, les dan una lonchera al escolar o al niño con esos productos envasados que tienen muchos preservantes, como las galletas, los jugos o los caramelos, y que al final eso pueden llenar ese estómago de ese niño, pero no lo nutren. Así es, se ha confundido. Hoy en día, lamentablemente, la industria alimentaria nos ha hecho pensar que lo que nosotros necesitamos son suplementos, complementos, que tenemos que ver las cantidades de oligoelementos, llámese calcio, magnesio, hierro, zinc, que tenemos que ver las cantidades para poder alimentarnos bien. Y lo que nos hemos olvidado es que somos seres humanos que, a diferencia de todos los otros tipos de animales que hay en el mundo, de seres vivos, nosotros decidimos qué comer. Nosotros no solamente comemos para vivir, sino que disfrutamos comer. En ese contexto, tenemos que entender que lo que las personas, los niños, los adolescentes necesitan son alimentos, más que batidos, más que alimentos artificiales, que no son alimentos realmente. No todo lo que comemos es un alimento porque no es de origen natural, ¿sí? Cuanto más nos alejamos nosotros del estado original de un alimento, es cuanto mayor probabilidad de enfermar tenemos. Claro. Y ahora, complementando lo que estamos conversando, doctor, muchas personas, sobre todo los jóvenes, los adolescentes, en ese afán de quererse verse pues más musculosos, ¿no? De repente motivados por los medios de comunicación, etcétera, recurren hoy en día a los gimnasios
y encuentran una oferta pues muy amplia y rápidamente se dejan seducir por lo que usted acaba de mencionar, los suplementos, los complementos, las vitaminas, los batidos. Eso, ¿hasta qué medida eso es saludable o no es saludable recurrir a ese tipo de suplementos en la vida del ser humano? Es una respuesta bastante complicada porque, como te decía hace unos momentos, hay que determinar cuál es la razón que mueve a los jóvenes o adultos en ir a un gimnasio. En mi práctica médica veo que la mayor parte de personas que van a un gimnasio es por encontrar salud, por perder peso, sentirse saludables y bajar de peso. ¿Sí? En ese contexto, el uso de batidos, suplementos o complementos no tiene ninguna indicación, absolutamente ninguna. No sirve para nada. No deberían ser indicados ni deberían ser tomados, porque el objetivo en ese momento, en esas personas, no es aumentar la masa muscular ni lograr una hipertrofia que nos permite en algún momento llegar a concursar. No, lo que están buscando esas personas es tener una vida saludable, perder peso, principalmente perder el exceso de grasa que hay en el cuerpo y sentirse mejores. En ese contexto, en ese tipo de personas, no es indicado, no debería ser indicado ninguno de estos tipos de complementos. Ahí la alimentación tiene que ser lo más natural posible. Exacto. Ahí en esos casos... un trabajo físico dirigido, ¿no? Adecuado, porque yo tengo muchísimas personas y conocemos gente que va al gimnasio años y sigue igual. Claro. Usted lo sigue viendo igual, pesa un poco menos, pero se ve igual. O sea, no se observa que sea un cuerpo en el cual haya un trabajo dedicado y que muchas veces lo es, pero que no obtienen resultados. Y básicamente es porque no obtienen la alimentación adecuada. Piensan que el consumir suplementos y complementos te va a dar automáticamente un cuerpo de revista. Y eso no es así. Claro. Yo escuchaba mucho al doctor Huerta en RPP que decía la vitamina O, la olla, no va a ser reemplazada nunca por ningún tipo de suplemento. O sea, lo importante es comer lo que se prepara en casa. Obviamente que en cantidades también proporcionales al peso que uno está buscando. Claro, nosotros sabemos hoy en día que la cantidad o el porcentaje de ciertos macronutrientes son importantes. Por ejemplo, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de proteínas o la cantidad de grasas o lípidos es importante. Hoy en día estamos utilizando muchísimo dietas o alimentación en la que la cantidad de carbohidratos es baja, ¿sí? 20, 25, 30%, con una cantidad similar de proteínas, que siempre estamos en el 30-35%, y el resto en grasas saludables. Cuando nosotros invertimos estos porcentajes, es decir, tenemos una dieta más rica en carbohidratos, no obtenemos resultados tan prontos en el gimnasio, tanto para la salud como para vernos bien. Por eso es importante que quien va a un gimnasio no solamente tenga un buen instructor, sino que además de eso tenga una buena asesoría nutricional. Correcto. Finalmente, doctor, y hay muchos jóvenes que además practican el deporte ya en niveles competitivos de alto rendimiento, aquí en la universidad y en otras universidades. En el caso específico de ellos, que van a un gimnasio ya por otros fines, de tener una mejor resistencia física, para ser más competitivos en el deporte que practican, ¿ellos pueden utilizar estos suplementos y resulta favorable en su desempeño deportivo, doctor? Por supuesto. En el caso de personas deportistas de alto rendimiento, no solamente deberían, sino que es una exigencia porque ellos realizan esfuerzo físico, trabajo físico, más allá de lo que normalmente una persona realiza. Aún una persona que va a un gimnasio o practica un deporte solamente por recreación. En ese sentido, sí, no solamente deben tener una preparación técnica, una preparación física, sino que además de eso tienen que tener una alimentación con suplementos y complementos adecuados para que su rendimiento sea el más óptimo. Ahora, muchos recomiendan hasta 5 comidas al día, ¿no? Y los chicos están con la tensión de la hora, ir pesando la cantidad de comida que el nutricionista le asignó. ¿Eso es recomendable también desde el punto de vista científico, doctor? Depende para qué querramos usar la comida, la dieta, entre comillas, de 5 comidas. Si queremos perder peso, no la recomiendo. Pero si queremos mantener la masa muscular o favorecer el aumento, las 5 comidas son excelentes. Entonces son cosas totalmente diferentes, ¿no? Hace poco hablaba yo en un video de que vas a comer 5 veces al día porque quieres acelerar el metabolismo. Eso no es cierto. No, de esa forma no conseguimos perder grasa.
¿sí? Eso ya lo conocemos, porque los niveles de insulina se vuelven más elevados en forma constante. Pero cuando son gente de alto rendimiento, de alta competencia, que necesitan mantener la masa muscular, por supuesto que sí. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Importante lo que conversamos sobre la alimentación y la calidad de vida que todos deseamos aspirar. Entonces, algo muy importante que ha dicho el doctor Marco Montoya Cieza, que está en manos de las madres de familia en tomar conciencia de qué es lo que le preparan a sus niños en la casa, en el hogar. Va a depender mucho de ello que tengamos una población bien alimentada y sobre todo saludable y feliz. Gracias, doctor Marco Montoya, por la información. Estaremos pendientes para otra próxima entrevista porque siempre nos queda muy corto el tiempo en televisión con estos temas tan importantes. Gracias. Pausa y regresamos en UPAO Noticias, edición Mediodía.